nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 91. Refinación del salitre. Se enderezó, se frotó la cintura dolorida y miró los sacos de salitre que ya había recogido, asintiendo con satisfacción. Aunque el proceso era algo laborioso y el salitre aún necesitaba ser procesado y refinado antes de poder utilizarse, al menos ahora tenía suficiente materia prima. Lin Yuewan no se quedó más tiempo. Cargó el salitre al hombro, tomó su linterna y salió lentamente de la mina. Parecía que podría quedarse allí unos días. Por suerte, había encontrado provisiones en el valle, así que sus víveres eran suficientes. Mientras caminaba, planeaba sus próximos pasos. Primero, necesitaba encontrar un lugar seguro y adecuado para el procesamiento preliminar del salitre. Al salir de la mina, el cielo ya estaba salpicado de estrellas, y la brisa nocturna le acariciaba el rostro con un ligero frescor. La temperatura actual ya no estaba por debajo de 0, sino que era de 5 grados. Con un aumento de unos 10 grados cada día, parecía que el calor extremo, el apocalipsis, llegaría en tan solo unos días. Lin Yuewan se ajustó la bolsa de tela a la espalda y aceleró el paso. Sabía que tenía que estar completamente preparado antes del calor extremo. Llegó el apocalipsis. De vuelta en la autocaravana, guardó el salitre recogido en el compartimento de almacenamiento trasero. Luego, hizo un inventario minucioso de los suministros traídos del valle y los escritos uno por uno en su cuaderno. 4 bolsas grandes de galletas comprimidas de larga duración, cada una de las cuales proporciona la nutrición básica para una persona durante una semana. Un botiquín médico que contiene instrumental de sutura, antibióticos de amplio espectro, sustitutos del plasma, estimulantes y sedantes. Sacos de dormir militares y mantas resistentes al frío. Como el frío extremo había cesado temporalmente, los guardó, utilizando bolsas de compresión para ahorrar espacio. 2 conjuntos de trajes aislantes térmicos. Aunque la temperatura aún no había alcanzado niveles de calor extremos, no debería tardar mucho en hacerlo. Estos 2 conjuntos de trajes aislantes térmicos se colocan en un lugar visible y de fácil acceso. Tras manipular los suministros, Lin Yuewan cogió un trozo de galleta comprimida y se lo comió mientras hojeaba el papel blanco para informarse sobre los pasos del procesamiento del salitre que contenía. Las galletas comprimidas se disolvieron secamente en su boca. Lin Yuewan las tragó con esfuerzo, acompañándolas con un poco de agua, pero su mirada no se apartó del papel blanco extendido sobre sus rodillas. Disolver, filtrar, evaporar, cristalizar, purificar, los pasos estaban claros, pero la operación en sí era un proyecto extremadamente tedioso y extremadamente exigente. Si tan solo hubiera comprado salitre purificado directamente en aquel entonces, no pudo evitar sentirse molesta de nuevo, pero pronto sacudió la cabeza para desechar esa emoción inútil. En el apocalipsis, lo más lujoso era si tan solo lo hubiera sabido. Durante los días siguientes, un golpeteo rítmico resonó por todo el valle. Lin Yuewan eligió un lugar llano cerca de una fuente de agua y a la sombra, niveló el terreno con una pala y trajo piedras para construir una estufa, montando así un rudimentario laboratorio de química. Con cuidado, trituró el mineral de salitre recogido con un martillo y luego, incansablemente, lo molió hasta convertirlo en un polvo lo más fino posible con la pala. El polvo se mezclaba con el sudor, dejando marcas en su rostro, y sus delgados brazos palpitaban y temblaban por el esfuerzo continuo. Tras la trituración inicial, Lin Yuewan utilizó el cubo de agua de repuesto de la autocaravana como recipiente, vertió el polvo de salitre, añadió agua limpia del arroyo y removió enérgicamente. El polvo blanco grisáceo se arremolinó y se disolvió en el agua, que poco a poco se fue enturbiando. Tuvo que dejarlo reposar para que los sedimentos e impurezas insolubles se asentaran lentamente. Mientras esperaba, no se quedó de brazos cruzados. Con una camiseta vieja relativamente limpia y 2 ramas, improvisó un sencillo filtro. Una vez que la capa superior de la solución de salitre estuvo relativamente clara, extrajo cuidadosamente el líquido y lo filtró a través de la tela de la camiseta en otro recipiente.
Repitió el proceso varias veces, eliminando así la mayor cantidad posible de partículas finas. El siguiente paso era el que ponía a prueba la paciencia: la evaporación. Vertió la solución filtrada y transparente de salitre en una bandeja metálica poco profunda y de boca ancha, el colocado sobre la estufa de piedra construida, y prendió fuego a las ramas secas que había recogido. Las llamas lamían el fondo de la sartén, y el agua se evaporaba lentamente a alta temperatura, impregnando el aire con un ligero aroma a salitre. Tenía que controlar cuidadosamente el calor, asegurándose de que la evaporación fuera eficiente sin que el agua se desbordara y provocara la formación prematura de cristales, lo que afectaría a la pureza. Tras varios días de trabajo tedioso y repetitivo, casi se convirtió en una pequeña minera, pero cuando vio aparecer el primer anillo de cristales de salitre blanco puro en el borde de la bandeja metálica, sintió que aún así había valido la pena. Capítulo 92. La estación de bombeo de agua. Tras varios días viviendo sola en la naturaleza, Lin Yuewan sintió que esa podría ser exactamente la vida que anhelaba. Sin interrupciones de extraños, solo ella misma sobreviviendo en la inmensidad del aire libre. La temperatura se volvía perceptiblemente más alta con cada día que pasaba. Lin Yuewan subió las cajas llenas de salitre a la autocaravana. Comprobó cuidadosamente los dispositivos de sujeción dentro de la cabina para asegurarse de que las cajas no se movieran durante la conducción y, a continuación, extendió un mapa junto al asiento del conductor. Con la punta del dedo, recorrió la ruta marcada. Necesitaba encontrar cuanto antes un lugar con abundante agua. Con este calor intenso, no solo debía mantenerse hidratada, sino que un buen suministro de agua sería indispensable si quería seguir refinando o almacenando salitre más adelante. Los árboles que se veían a través de la ventana se alejaban rápidamente, y la luz del sol proyectaba sombras moteadas en el suelo a través de las ramas. Giró suavemente el volante, mientras su mirada recordaba el indicador de combustible en el tablero. Era el último depósito de diésel. Parecía que debía planificar la ruta más eficiente en consumo antes de llegar al siguiente punto de repostaje. Recordó la información que había consultado antes de partir. La carretera nacional abandonada marcada en el mapa podría evitar tramos con muchas cuestas. Con la punta del dedo trazó un arco a lo largo del trazado de la carretera en el mapa y marcó el primer pueblo pequeño que encontraría. Allí había una estación de bombeo de agua que podría proporcionarle agua en caso de emergencia. Según los cuentakilómetros y las marcas en el mapa, Lin Yuewan debería poder llegar a las inmediaciones de la estación de bombeo de agua antes del mediodía. Al acercarse el mediodía, la luz del sol se hizo cada vez más intensa y la temperatura dentro de la cabina comenzó a subir. Lin Yuewan abrió la ventana, intentando que la brisa disipara parte del calor sofocante, pero descubrió que el viento que entraba traía consigo un soplo abrasador. Aunque aún le quedaba más de medio tanque de combustible y encender el aire acondicionado la haría sentirse más cómoda, Lin Yuewan no se atrevió a hacerlo. Tenía que ahorrar ese poco de combustible. Si más adelante se encontraba con un tramo aún más largo de tierra de nadie, quedarse sin gasolina la dejaría completamente indefensa. Secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y volvió a mirar la pequeña marca de la estación de bombeo de agua en el mapa, calculando en silencio que, siempre y cuando llegara hasta allí, consiguiera algo de agua y encontrara un lugar con sombra para descansar, podría soportar este difícil momento del mediodía. Tras conducir durante media hora, un grupo de edificios bajos apareció en el rabillo del ojo. No se acercó de inmediato, sino que aparcó el coche al borde de unos árboles secos a más de 100 metros de distancia, aprovechando las escasas sombras de los troncos para camuflarse un poco. Tras apagar el motor, el calor sofocante la envolvió de nuevo. Lin Yuewan cogió los prismáticos de alta potencia del asiento del pasajero y comenzó a observar con atención. El conjunto de edificios parecía bastante antiguo, con paredes manchadas y varios cristales rotos que dejaban ver huecos oscuros. El patio estaba cubierto de maleza, que superaba la altura de las rodillas, y solo la zona cercana a la estación de bombeo de agua parecía tener señales de haber sido pisoteada. Tras esperar un rato más, el entorno permaneció en silencio. Lin Yuewan simplemente volvió a arrancar el coche y se acercó lentamente. Aparcó el coche justo delante de la puerta de la estación de bombeo.
Tras detenerse, Lin Yuewan cogió un gran cubo de agua, se colgó una navaja multiusos a la cintura, sacó su sombrero de ala ancha y sus gafas de sol, abrió la puerta y salió a la ola de calor. En el centro de la habitación había una enorme bomba de agua cubierta de óxido, conectada a una compleja red de tuberías y válvulas. El panel de control estaba destruido y los cables estaban al descubierto. Sintió un escalofrío. Aquella máquina parecía antigua y en mal estado. Que aún pudiera funcionar era una gran incógnita. Su mirada se posó en una bomba de presión manual relativamente pequeña, situada junto a la unidad principal. Era un modelo antiguo que no dependía de la electricidad, sino que utilizaba la fuerza humana para bombear agua de un pozo profundo mediante una palanca. Quizás podría probar este manual. Se acercó para inspeccionar la bomba manual. El cuerpo de la bomba también estaba corroído, pero las piezas móviles principales parecían funcionar. Intentó presionar la palanca. Era excepcionalmente pesado y solo producía un crujido seco, sin que subiera ningún líquido. ¿Estaba atascado el cuerpo de la bomba o se había secado el pozo? ¿O era necesario cebar la entrada con agua para crear un sello y succión? Capítulo 93. Realmente hay agua. Lin Yuewan recordó lo que su abuelo le había dicho antes de fallar. Algunas bombas de agua antiguas, si se dejan sin usar durante mucho tiempo, requieren un cebado cuando se vuelven a usar. Entonces, Lin Yuewan regresó al vehículo, sacó agua limpia del tanque de agua doméstica, llevó el cubo de vuelta a la estación de bombeo y vertió lentamente el agua en la entrada situada en la parte superior de la bomba. El agua cristalina corría por la pared metálica interior, produciendo un leve sonido. Lin Yuewan volvió a agarrar la fría palanca metálica con todas sus fuerzas y empujó con fuerza hacia abajo. Esta vez, la resistencia seguía siendo considerable, pero ya no estaba completamente seca. La palanca se movió con dificultad a corta distancia y luego rebotó. Volvió a empujar hacia abajo una y otra vez. Los músculos de sus brazos le dolían por el esfuerzo, el sudor le corría por las sienes y goteaba sobre el suelo polvoriento. Tras repetir esto más de una docena de veces, justo cuando estaba a punto de rendirse, un ruido extraño provino repentinamente del interior del cuerpo de la bomba, como si se hubiera eliminado alguna obstrucción, e inmediatamente después, un chorro de agua turbia de color óxido salió a borbotones por la salida. «De verdad hay agua», exclamó Lin Yuewan con alegría. Lin Yuewan repitió la misma acción una docena de veces más, hasta que el agua que salía ya no estaba turbia y parecía utilizable. Entonces, se acercó a su cubo para recoger el agua. El cubo se llenó rápidamente hasta más de la mitad. El agua fría desprendía un ligero olor metálico. Lin Yuewan metió un dedo y la probó. Aparte del sabor a óxido, no había otras anomalías evidentes. Filtrarla con el filtro del vehículo debería serla utilizable. Lin Yuewan primero llevó medio cubo de agua de vuelta al vehículo recreativo y luego bajó todos los recipientes vacíos para almacenar agua del vehículo. Sin saber cuánta agua podía producir la bomba, Lin Yuewan aceleró el paso. Su resistencia se agotaba constantemente al presionar la bomba, pero no se atrevía a detenerse. Lin Yuewan iba y venía entre la estación de bombeo y la autocaravana, cargando cubo tras cubo de agua en el vehículo. Primero llenó el depósito de agua doméstica integrado en la autocaravana y luego llenó cada cubo en 2 viajes. Justo cuando llenaba el tercer cubo, algo pareció moverse entre las sombras de las ruinas lejanas, por el rabillo del ojo. Lin Yuewan se quedó inmóvil, dejó lentamente el cubo y sujetó en silencio con la mano derecha la navaja multiusos que llevaba en la cintura. Luego aguzó el oído, atenta a cualquier movimiento a su alrededor. Aparte del suave susurro de la brisa y el goteo ocasional de agua de la palanca de la bomba manual, todo estaba en absoluto silencio. ¿Fue una ilusión? ¿O realmente había algo? Pasaron varios minutos y seguía sin haber movimiento. Lin Yuewan decidió acelerar sus acciones. Pero durante el posterior trabajo de transporte, permaneció parcialmente alerta, sin perder de vista su entorno. Afortunadamente, el peligro previsto no se produjo hasta que hubo llenado todos los cubos de agua. Lin Yuewan no se demoró más. Recogió rápidamente sus cosas, reinició la bomba manual, se dio la vuelta y regresó a la autocaravana, cerró la puerta con llave, subió el motor y abandonó el lugar.
El sol de la tarde se volvió aún más abrasador, y se pudo observar ondas de calor que se elevaban desde la superficie de la carretera. Aunque había encontrado galletas prensadas en el valle, con ese calor, simplemente no podía comerlas. Por suerte, el huerto en la autocaravana aún podía proporcionarle algunas verduras frescas para complementar su aporte vitamínico. Lin Yuewan encontró un lugar apartado, estacionó el vehículo, reconoció unas hojas de lechuga del huerto, las enjuagó brevemente y se las metió directamente en la boca. La sensación de frescor alivió momentáneamente la incomodidad provocada por el calor. Capítulo 94. Ciudad Xi'an. Después de comer, Lin Yuewan se sentó en el sofá con un mapa extendido sobre sus piernas cruzadas. Con un lápiz, dibujó un círculo en el mapa. Era la ciudad de An, donde se encontraba la aldea de Yongan, a más de 1000 kilómetros de donde ella estaba. Tras haber estado tanto tiempo fuera, Lin Yuewan echaba de menos aquel pequeño patio. Había un pozo en el patio, y su abuelo había dicho una vez que, por muy severa que fuera la sequía, aquel pozo nunca se secaba del todo. Lin Yuewan dobló el mapa y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Había decidido que iba a regresar a la aldea de Yongan. Dicho y hecho. Una vez que terminó de organizarse, Lin Yuewan condujo su autocaravana hacia la aldea de Yongan. La noche era como una manta pesada, que apenas cubría el calor abrasador del día, pero el aire seguía siendo tan sofocante que hacía que la gente jadeara en busca de aire. Lin Yuewan aparcó cuidadosamente la autocaravana en las afueras de un pequeño pueblo, en un lugar relativamente despejado, conveniente para la observación y para marcharse en cualquier momento. A diferencia del valle anterior, este lugar llamado Xi'an Town brillaba con luces dispersas. Se oía el débil murmullo de voces humanas, que transmitían una chispa de vida, cansada pero tenaz. Lin Yuewan no se atrevió a bajar la guardia. En el apocalipsis, la presencia de gente solía significar recursos, pero también conflicto. Revisó la daga que llevaba y luego guardó 2 botellas de agua mineral llenas en su bolso. Tras cerrar la autocaravana con llave, respiró hondo y caminó hacia el grupo de luces tenues. Se trataba de un puesto comercial provisional habilitado a partir de un almacén abandonado. El interior del almacén era amplio, con varias lámparas eléctricas colgando del techo que almacenaban energía mediante paneles solares. En su interior se movían varias personas. Había entre 20 y 30, la mayoría pálidas y delgadas, con miradas cautelosas. La gente estaba dispersa en distintos rincones, con una escasa selección de artículos de intercambio expuestos ante ellos. Algunas prendas de ropa viejas, algunas herramientas oxidadas e incluso algunos libros bien conservados. El objetivo de Lin Yuewan era claro: combustible. El combustible de la autocaravana se estaba agotando. Observó en silencio y divisó un puesto un poco más grande al final del almacén. Detrás, un hombre delgado de mediana edad, vestido con ropa de trabajo vieja, estaba sentado con 2 jóvenes a su lado, cuyos ojos penetrantes escudriñaban los alrededores. En el puesto se exhibían de forma destacada varios cubos de plástico, junto con algunas berenjenas marchitas y varias tiras de carne seca. Los ojos de Lin Yuewan se iluminaron. ¿Podría haber combustible en esos cubos? Lin Yuewan se acercó. No miró directamente los cubos de plástico, sino que primero cogió una berenjena arrugada para examinarla. ¿Cuál es el intercambio? El hombre de mediana edad, a quien los que lo rodeaban llamaban Viejo Li, levantó los párpados y examinó a Lin Yuewan. Aunque había estado de viaje, sus ojos eran claros y brillantes. Su ropa estaba algo sucia, pero aún relativamente limpia. Lo más importante es que Lin Yuewan no parecía haber pasado hambre durante mucho tiempo, lo que significaba que probablemente contaba con recursos estables o suficiente capacidad. «Medio litro de agua purificada, o algo de igual valor», dijo el Viejo Li con voz ronca. Lin Yuewan dejó la berenjena y su mirada finalmente se posó en los cubos de plástico. «¿Combustible?» Lin Yuewan miró al Viejo Li. Al ver que no lo negaba, continuó. «¿Que haya cambio de este combustible? 1 litro de combustible por 1,5 litros de agua», o la mirada del Viejo Li la recorrió. «¿O puedes traer algo que me interese más?». El Viejo Li alargó deliberadamente la última palabra, mientras su dedo tamborileaba inconscientemente en el borde del puesto. Los 2 jóvenes también dieron un pequeño paso hacia adelante, formando una leve pinza. El corazón de Lin Yuewan se encogió.
La otra persona sí se había fijado en su autocaravana. Mantuvo la calma. No el cambio por nada. Tengo agua, pero no mucha. Sacó una botella de agua filtrada de su mochila. El cambio por 2 berenjenas y esa tira de carne seca. El viejo Lee entrecerró los ojos, como sopesando la oferta. Intercambiar 2 berenjenas y carne seca por esa pequeña cantidad de agua suponía una pequeña pérdida, pero no se negó, e hizo un gesto a su subordinado para que tomara la botella. La transacción se realizará rápidamente. Lin Yuewan reconoció los artículos y se dispuso a marcharse. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 95. Cambio de aceite, parte 1. Espere, dijo de repente el viejo Lee. Señorita, parece que viene de muy lejos. ¿Cómo está, afuera? Lo mismo. Caluroso, pero sin agua, dijo Lin Yuewan concisamente. Sí, da igual, suspiró el viejo Lee, con un tono que pareció suavizarse un poco. Nuestro pueblo apenas sobrevive gracias a un viejo pozo que está a punto de secarse ya lo poco que hemos podido salvar. Es peligroso que vayas sola por el camino. Había un significado oculto en sus palabras, como si la estuviera poniendo a prueba, o tal vez emitiendo una advertencia. En ese preciso instante, se produjo un alboroto en la entrada del almacén. Un joven delgado y débil fue empujado hacia adentro, aferrando con fuerza una botella de plástico contra su pecho. Señor Lee. Este mocoso estaba robando agua del pozo otra vez. Gritó el hombre corpulento que lo empujó. El rostro del viejo Lee se ensombreció al instante, y la aparente tranquilidad de hacía un momento se desvaneció sin dejar rastro. Se puso de pie y se acercó al joven. El muchacho temblaba de pies a cabeza, con el rostro pálido, pero aún se aferraba a la botella con todas sus fuerzas. ¿Has olvidado las reglas? La voz del viejo Lee era gélida. Hay una ración fija para cada persona cada día. Robar incluso una gota extra es jugar con la vida de todos. Mi madre se está muriendo, necesita agua, suplicó el joven entre sollozos. ¿Quién no necesita un trago de agua?, preguntó el viejo Lee, impasible, mirando a la persona que estaba a su lado. Sigue las reglas. Descártale las raciones de hoy y de mañana. Al oír esto, el joven se derrumbó de desesperación, sollozando ahogadamente. Algunos cercanos mostraron compasión, pero nadie se atrevió a decir nada. Allí, el viejo Lee, quien controlaba la fuente de agua, era la ley. Desafiar las reglas podía significar el exilio, lo cual, en este apocalipsis, era prácticamente una sentencia de muerte. Al presenciar esta escena, Lin Yuewan se sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Recordó las palabras de su abuelo y el pozo de la aldea de Yongan que nunca se secaba. La extrema escasez de recursos había aniquilado los instintos de supervivencia más primitivos de la naturaleza humana. La compasión se había convertido en un lujo, y las normas frías en la única opción, por impotencia, para evitar el colapso inmediato del grupo. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. ¿Tenía ella la capacidad de ayudar a este joven? El tanque de agua de su autocaravana estaba lleno. Esa era su seguridad. Darle agua. ¿Y luego qué? Revelar sus reservas y convertirse en el próximo objetivo de todas las miradas sedientas en este almacén. ¿Permitiría el viejo Lee que alguien desafiara su autoridad y sus precios? Finalmente, la racionalidad se impuso a su momentáneo arrebato de bondad. Retrocedió en silencio, paso a paso, hacia la puerta del almacén. No podía quedarme allí. No podía involucrarse en sus disputas. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta del almacén, el joven, desesperado, levantó la vista de repente y la miró con los ojos empañados por las lágrimas. En esa mirada no había resentimiento, solo un silencio muerto y ceniciento. Lin Yuewan giró la cabeza bruscamente, sin mirar nada a su alrededor, y se fundió rápidamente con la oscuridad exterior. Regresó a la autocaravana, arrancó el motor rápidamente y se alejó de aquel pequeño pueblo que apenas había mostrado un atisbo de la humanidad, solo para ser congelado por la cruda realidad.
Mientras el vehículo se alejaba del pueblo, Lin Yuewan observaba las luces que se desvanecían a través del espejo retrovisor, pero la mirada desesperada del joven se había grabado a fuego en su mente. Desenroscó la botella de agua del compartimento del pasajero y dio un pequeño sorbo de agua fresca. La secuencia en su garganta disminuyó un poco, pero su corazón se sentía aún más oprimido. Las palabras del viejo Lee, quien no tiene un trago de agua, la hirieron como una aguja. Ante la cruda realidad de la supervivencia, la moralidad y la compasión parecían ser, en verdad, las cosas más inútiles. Pisó el acelerador y la autocaravana traqueteó por el camino de tierra lleno de baches. El indicador de temperatura del agua en el tablero volvió a parpadear en rojo y el rugido del motor se oía un poco más amortiguado que antes. En su prisa por marcharse, conducía casi a toda velocidad. Ahora, la aguja del indicador de combustible se acercaba cada vez más a la zona roja. Capítulo 96. Cambio de aceite. 2. La noche se hacía más profunda y, sin luna, solo unas pocas estrellas dispersas iluminaban tenuemente el aire turbio. Los árboles que bordeaban la carretera se habían secado hacía tiempo, dejando solo ramas desnudas que se alzaban amenazadoramente hacia el cielo. Lin Yuewan encendió las luces largas. La luz atravesó la oscuridad, pero solo pudo iluminar la corta distancia de una docena de metros que había más adelante. De repente, los faros iluminaron una gasolina al borde de la carretera. Sintió un vuelo en el corazón y frenó lentamente. Reinaba un silencio absoluto, roto solo por el lúgubre sonido del viento que se colaba entre las paredes en ruinas. Abrió la puerta del coche y gritó: «¿Hay alguien aquí?». La voz de Lin Yuewan resonó en la noche vacía, pero no recibió respuesta. Justo cuando Lin Yuewan pensaba que no habría respuesta y estaba a punto de salir a comprobarlo, un hombre alto salió de la gasolina. ¿Quién es? El corazón de Lin Yuewan se encogió. Efectivamente, alguien estaba allí. Estoy de paso y mi vehículo casi no tiene combustible. Quería preguntarles si tienen aceite a la venta. El hombre que permanecía en las sombras guardó silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando a Lin Yuewan y su vehículo. Dio 2 pasos hacia adelante, saliendo de las sombras, permitiendo que los faros lejanos apenas perfilaran su figura. Era muy alto, de casi 1,9 metros, con hombros anchos, y vestía un viejo uniforme de trabajo descolorido con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos muy definidos. Su rostro estaba cubierto de barba incipiente, lo que hacía imposible adivinar su edad, pero sus ojos, aún penetrantes incluso en la penumbra, le recordaron de inmediato a Lin Yuewan a un lobo solitario buscando comida entre las ruinas. «Tengo aceite», dijo con voz aún inexpresiva. «No mucho. El precio no es barato». Su mirada recorrió el pequeño cuchillo que Lin Yuewan llevaba en la cintura antes de volver a su rostro. «¿Con qué comercios?», preguntó Lin Yuewan directamente. «¿Agua? ¿Comida? ¿Armas? ¿O dinero?». El hombre dio una calada a su cigarrillo, exhaló el humo lentamente y miró hacia su autocaravana. «Su vehículo se ve bien. ¿Tiene repuestos? ¿Filtros, bujías o baterías?». Lin Yuewan se quedó un poco sorprendida. «Así que tenía una batería de repuesto». «Tengo una batería de repuesto. No es nueva, pero le queda aproximadamente un 70% de carga», dijo con cautela. «Además de un barril de agua de 30 litros». El hombre entrecerró los ojos, como si estuviera evaluando el valor. «La batería de almacenamiento, más 2 barriles de agua», replicó. Lin Yuewan apretó los dientes. El agua era ahora más valiosa que el petróleo, pero sin combustible, no salir podría de aquel desierto. «1,5 barriles», admitió. «Si doy más, no me alcanzará para mí». El hombre negó con la cabeza, empujó la colilla al suelo y la apagó con el pie. «2 barriles de agua, más la batería de almacenamiento, y te lleno el depósito auxiliar de combustible». Señaló el depósito adicional instalado en el lateral de la autocaravana. Lin Yuewan observó cómo la fea cicatriz de cuchillo en el brazo del hombre aparecía y desaparecía tenuemente en la penumbra, sabiendo que seguir regateando solo traería problemas. Trato hecho. El hombre dejó escapar una leve, casi imperceptible, risita burlona. «Si hubiera querido robarte, lo habría hecho en el momento en que detuviste el coche». Se dio la vuelta y caminó hacia la parte trasera de la gasolina. «Sígueme».
El depósito de combustible está en el sótano, detrás del edificio. La bomba es manual. Lin Yuewan dudó un momento, pero aún así la siguió, manteniendo una distancia de seguridad de 4 o 5 pasos. La zona detrás de la gasolina era más espaciosa, y el aire estaba impregnado del fuerte olor a gasolina y aceite de motor. El hombre se acercó a lo que parecía un taller de mantenimiento abandonado, se agachó y levantó con fuerza una pesada placa de hierro cubierta de tierra, dejando al descubierto la entrada a una escalera que descendía. Una ráfaga de aire fresco, mezclada con un olor aún más intenso a vapores de petróleo, salió disparada. Capítulo 97. A través de la noche hasta el amanecer el hombre se agachó y entró. Lin Yuewan estaba de pie en la entrada del sótano, con el corazón latiéndole con fuerza. En la oscuridad del subsuelo, si tenía cómplices, escuchó atentamente. Desde abajo llegaban los sordos ruidos de metal raspando y objetos pesados arrastrándose, pero ninguna voz humana. Al cabo de un rato, el hombre volvió a subir, cargando un pesado barril de petróleo conectado a una bomba manual. Con destreza, conectó la manguera a la entrada del depósito de combustible auxiliar de la autocaravana y comenzó a girar la manivela de la bomba en círculos constantes. El sordo crujido se oía con especial claridad en el silencio de la noche. Lin Yuewan estaba cerca, observando al hombre que repostaba en silencio. Era fuerte, sus movimientos firmes y enérgicos mientras giraba la manivela de la bomba. ¿Estás sola aquí?, preguntó Lin Yuewan con timidez, intentando romper el sofocante silencio. El hombre no detuvo sus movimientos, solo la miró brevemente, con la mirada profunda. Antes no. Hizo una pausa y luego añadió: ahora sí. La información contenida en esas palabras hizo que a Lin Yuewan se le encogiera el corazón. No hizo más preguntas. El tiempo transcurría minuto a minuto, y la aguja del indicador del depósito de combustible auxiliar subía lentamente. Finalmente, mientras el hombre tensaba los músculos del brazo al girar la manivela, la aguja llegó al máximo. Llena. El hombre soltó la manivela de la bomba, respiró hondo y secó el sudor con una toalla sucia que llevaba colgada al cuello. Lin Yuewan se acercó a la autocaravana, abrió el portón trasero, sacó la batería de repuesto y 2 cubos de agua, y los colocó en el suelo a unos pasos del hombre. El hombre se acercó, comprobó el indicador de carga de la batería, abrió una caja de pastillas potabilizadoras para examinarlas, analizando y cogió los artículos. Trato hecho. Fue parque en palabras. Lin Yuewan enroló rápidamente la manguera, cerró el tapón del depósito de combustible y abrió la puerta del coche, dispuesta a marcharse. No se atrevía a quedarse más tiempo en aquel lugar. Justo cuando estaba a punto de arrancar el motor, el hombre volvió a hablar de arrepentimiento. Su voz no era fuerte, pero la dejó paralizada en plena acción. A 30 kilómetros al oeste hay una estación de radar abandonada. Terreno elevado, buena visibilidad. Lin Yuewan giró bruscamente la cabeza para mirarlo. El hombre ya se había dado la vuelta, dándole la espalda, cargando la batería y las pastillas potabilizadoras, mientras se adentraba en las sombras, dejando solo una última frase vaga. Más seguro que dormir al borde de la carretera. Últimamente, las noches no han sido tranquilas. Mientras sus palabras se desvanecían, su figura se fundió una vez más en la oscuridad de la gasolina, como si nunca hubiera aparecido. Lin Yuewan miró fijamente en la dirección en la que el hombre había desaparecido. La frase "no es pacífico" le produjo una sensación de frío intenso, como si una serpiente le recorriera lentamente la columna vertebral. En el espejo retrovisor, las sombras engullieron el último destello de luz. Respiró hondo, conteniendo las palabras de agradecimiento que no había tenido tiempo de pronunciar, pisó ligeramente el acelerador y los neumáticos de la autocaravana crujieron sobre el camino de grava, dirigiéndose hacia el oeste en la noche. Media hora después, Lin Yuewan encontró la estación de radar abandonada. Desde lo alto se disfrutaba de una vista panorámica que abarcaba decenas de kilómetros a la redonda. Estacionó el vehículo en el borde de la plataforma más alta, mirando hacia afuera, para poder bajar rápidamente ante cualquier señal de problema. Tras apagar el motor, el entorno quedó instantáneamente en silencio, roto únicamente por el gemido del viento que se filtraba a través de los marcos de las ventanas rotas. Sin duda, la zona elevada era mucho más segura que la cuneta, pero la frase "no es un lugar tranquilo" seguía rondando en su mente, impidiéndole bajar la guardia por completo.
Lin Yuewan salió del coche, echó un vistazo rápido a su alrededor para asegurarse de que no había peligros evidentes, luego regresó al vehículo, se tumbó en el sofá con la ropa puesta y cerró los ojos para descansar. Y así, durante toda la noche hasta el amanecer. Capítulo 98. Regresó a la aldea de Yongan. En cuanto amaneció, Lin Yuewan arrancó el coche inmediatamente y lo condujo hacia la aldea de Yongan. Unos días después, en una noche oscura, Lin Yuewan finalmente regresó a la ciudad de An, al pequeño patio que su abuelo le había dejado. En el instante en que se abrió la puerta del coche, una ola de calor la golpeó en la cara. Incluso de noche, la temperatura era tan alta que resultaba sofocante. Rápidamente tomaron las pocas víveres que quedaban en el maletero, se escabulló al pequeño patio y cerró la puerta con doble llave de inmediato. Una fina capa de polvo se había acumulado en el patio. «Ya estoy en casa», dijo en voz baja, con una expresión especialmente solitaria en el patio vacío. Hizo una limpieza sencilla en el dormitorio y luego se dirigió al viejo pozo. Efectivamente, sin importar lo duro que fuera el clima, de ese pozo siempre brotaba agua. Lin Yuewan estaba de pie en el patio, con la mirada fija en el terreno contiguo al viejo pozo. Una idea se formó en su mente. El espacio para plantar dentro de la autocaravana siempre era limitado, así que quería sacar un poco de tierra y plantar justo allí, en este patio. Quizás valga la pena intentarlo, murmuró para sí misma. Al amanecer del día siguiente, Lin Yuewan comenzó la labor de trasplante. Primero, excavó cuidadosamente un tercio de la tierra del área de plantación del vehículo recreativo. Esta tierra mantenía una fertilidad increíble incluso en condiciones extremas. Luego, despejó un terreno de unos 5 metros cuadrados en la esquina del patio, mezclando la tierra que trajo con la tierra original del patio. El pozo estaba a solo unos pasos, lo que facilitaba mucho ir a buscar agua. Ella trajo agua de pozo para regar esta tierra recién recuperada, y el sonido chisporroteante del agua filtrándose en el suelo se oía con excepcional claridad en el silencio de la mañana. Justo cuando estaba en cuclillas nivelando el suelo, una voz familiar provino de fuera de la puerta del patio. «Wan Wan, ¿eres tú de vuelta?» Lin Yuewan levantó la vista y vio a la abuela Wan, la vecina de al lado, de pie junto a la puerta, con unos huevos en las manos y una expresión de agradable sorpresa en el rostro. «Abuela Wan». Lin Yuewan se levantó rápidamente para abrir la puerta, también muy sorprendida. «Ya estoy de vuelta, regresé anoche». La abuela Wan examinó a Lin Yuewan de arriba a abajo. «Has adelgazado, pero pareces estar de buen ánimo. En estos tiempos, basta con que hayas regresado sano y salva». En poco tiempo, la noticia del regreso de Lin Yuewan se extendió por todo el pueblo. Varias familias de aldeanos con las que mantenía buena relación fueron llegando una tras otra, y el pequeño patio, casi olvidado, de repente cobró vida. «Con este calor, permítanos ayude a instalar un cobertizo para que pueda bloquear parte de la luz solar sobre este huerto», dijo Lin Chengwan con decisión, mirando el patio bajo el sol abrasador. Unos cuantos jóvenes que acompañaban a Lin Chengwan encontraron rápidamente postes de bambú y lona vieja. Se repartieron el trabajo. Unos construyeron la estructura y otros aseguraron la lona. En menos de media hora, un cobertizo sencillo pero resistente cubría el huerto. Fuera del cobertizo, la luz del sol permanecía bloqueada y la temperatura debajo descendió significativamente varios grados. Al ver a sus amigas empapadas en sudor pero sin quejarse, Lin Yuewan sintió una calidez en el corazón. Rápidamente cortó algunos de los pepinillos encurtidos que había preparado y los sacó. «Tomen un descanso y coman algo para refrescarse». La abuela Wan trajo un manojo de paja seca de su casa y lo extendió cuidadosamente a lo largo de los bordes de los bancales de verduras. Así, el barro no salpicará por todas partes cuando las riegues. Por la tarde, la tía trajo una bolsita con semillas de judías verdes que había guardado. «Wan Wan, estas semillas son resistentes a la sequía y pueden sobrevivir a temperaturas superiores a los 50 grados. Intenta plantarlas en el borde. Puedes tener una buena cosecha». En el Apocalipsis, no todo era fría indiferencia y gente devorándose unas a otras para sobrevivir. En esta aldea pequeña y corriente, la ayuda mutua entre la gente era como ese sencillo pero resistente cobertizo que daba sombra al huerto, proporcionando un respiro en los días difíciles.
la paja de la abuela Wang, las semillas de la tía y el cobertizo construidas por Lin Cheng-wan y los demás. Estos pequeños actos de bondad eran como chispas dispersas. Juntos, pudieron disipar la oscuridad del apocalipsis, permitiendo que el corazón humano aún sintiera un destello de calidez y esperanza en medio de la desesperación. Capítulo 99. La sabiduría de los aldeanos. Esa tarde, Lin Yue-wan sacó unas hojas de té que había recogido en el valle y preparó varias teteras para compartir con todos. Antes de que llegaran, Lin Yue-wan también había usado salitre para hacer cubitos de hielo y los había colocado en un cubo en un rincón. En cuanto el jefe de la aldea, el tío Lin Mao, entró en el pabellón, notó que algo era diferente. Wan, tu pabellón es excepcionalmente genial. Lin Yue-wan señaló el cubo en la esquina. Tío, puse unos cubitos de hielo ahí. Así se mantiene fresco. Todos se sentaron juntos, compartiendo la sabiduría de supervivencia que cada uno había aprendido durante este calor extremo. Abanicándose con un abanico, Lin Mao señaló hacia el pueblo y dijo: Wan, has estado fuera más de medio año y nuestro pueblo ha sufrido muchos cambios. Tu vecino, el abuelo Wang, cortó algunos trozos de metal viejo en tiras finas y los tejió para formar varios tamices grandes. Son muy prácticos para secar verduras silvestres. El viento las seca fácilmente y es mucho más limpio que secarlas en el suelo como antes. Ah, y tú también, tía, es muy ingeniosa. Hierve juntos los estigmas del maíz y la menta. Beberlo evita que la garganta se reseca tanto. Además, todos han reforzado las paredes de sus casas con arcilla y cubrieron los techos con una mezcla de juncos y arcilla, lo que proporciona un buen aislamiento. Cuando lleguen sus suministros, le pediré al hermano Jiang-Xin que traiga gente para enlucir también su techo. Muy bien, gracias entonces, tío y hermano Jiang-Xin, dijo Lin Yue-wan mientras rellenaba el té de Lin Mao. La abuela Wang retomó la conversación. También hemos recuperado un antiguo método de almacenamiento de grano. Cavamos una bodega en la ladera sombreada de la montaña, detrás del pueblo. La temperatura interior es más de 10 grados inferior a la exterior, así que el grano no se estropea fácilmente. Durante una pausa en la conversación, mientras tomaban té después de que la abuela Wang terminara, la tía E habló sobre su experiencia cultivando hortalizas. He probado todo tipo de plantas locales y he encontrado 7 variedades de hortalizas que pueden dar fruto incluso a altas temperaturas. Mediante el cruce y la selección, ahora tenemos una variedad de calabaza que puede crecer a 60 grados. Aunque son pequeñas, lo compensan con su tenaz vitalidad. Wang Xiulan comentó: hemos plantado una vid especial alrededor de las casas. Crece rápidamente y proporciona una excelente sombra. Sus raíces pueden alcanzar más de 10 metros bajo tierra para absorber agua, y lo mejor de todo es que casi no necesita riego. Lin Yue-wan escuchaba atentamente. Estos métodos sencillos y sin adornos reflejaban el profundo conocimiento que los aldeanos tenían de la naturaleza y su capacidad de adaptación a ella. Lo más destacable, dijo Lin Mao en voz baja, es que nuestra aldea ha establecido un sistema de ayuda mutua. Los jóvenes se encargan de los trabajos pesados, los ancianos transmiten su experiencia y los niños aprenden técnicas de supervivencia. Nuestro equipo de patrulla sigue activo, impidiendo la entrada de forasteros. En los últimos 6 meses, ni una sola persona en nuestra aldea ha muerto de hambre, y no ha habido conflictos internos. Al recordar lo que había visto de camino de vuelta, Lin Yue-wan no pudo evitar suspirar con emoción. Eso es realmente maravilloso. La abuela Wang le dio una palmadita en la mano a Lin Yue-wan y dijo: recordamos quiénes somos. Nuestros antepasados sufrieron hambrunas, guerras y desastres naturales. La sabiduría que nos transmitieron es suficiente para superar esta crisis. En los días siguientes, el pequeño patio de Lin Yue-wan se convirtió en un pequeño campo experimental. Plantó en su huerto semillas resistentes al calor, proporcionadas por los aldeanos. Gracias a la humedad del agua del pozo y la fertilidad de esa tierra especial, las plantas crecieron a un ritmo asombroso. Al mismo tiempo, distribuyó discretamente la tierra restante del área de cultivo de la autocaravana entre varios aldeanos para ayudarlos a mejorar sus huertos. No explicó las propiedades únicas de la tierra, solo dijo que era un nuevo tipo de sustrato que había traído de fuera.
Un mes después, el pequeño patio se había transformado por completo. Bajo el cobertizo de refrigeración, prosperaban diversas hortalizas. Las paredes del patio estaban cubiertas con las vides que había regalado Wang Xiulan. Y en un rincón, Lin Chengwan había ayudado a construir un pequeño gallinero que albergaba algunas gallinas y patos obsequiados por los aldeanos. Lin Yuewan descubrió que la zona de cultivo cercana al pozo antiguo parecía tener una propiedad especial. No solo las plantas crecían rápidamente, sino que incluso la temperatura circundante era unos grados más bajos que en otros lugares. Capítulo 100. Nueva esperanza, nuevo comienzo, fin. Medio año después, comenzó a aparecer alternativamente fríos y calores extremos. La gente se fue acostumbrando y adaptando gradualmente a este clima, e incluso los cultivos se adaptaron tenazmente a estas temperaturas y siguieron creciendo. Un día, un pequeño equipo de investigación científica llegó a la aldea de Yongan. Quedaron asombrados por la capacidad de los aldeanos para sobrevivir en climas extremos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el capitán con incredulidad, observando los huertos bien cuidados del pueblo, las casas ingeniosamente diseñadas y los aldeanos saludables. Lin Mao llamó la atención y señaló el pequeño patio de Lin Yuewan. Todo se debe a las técnicas de jardinería que trajo esa chica, combinadas con la sabiduría transmitida por nuestras generaciones mayores. El equipo de investigación estaba particularmente interesado en el pequeño patio de Lin Yuewan, especialmente en la zona de plantación cercana al antiguo pozo. Los resultados de las pruebas demostraron que el suelo de esa zona contenía un microorganismo desconocido capaz de mejorar la resistencia de las plantas al estrés y la velocidad de crecimiento. Este es un descubrimiento totalmente nuevo, exclamó el investigador con entusiasmo. Puede ayudar a más regiones a recuperar la producción agrícola. Lin Yuewan se enojó y no explicó el origen de la tierra. Simplemente compartió generosamente muestras de tierra y su experiencia en jardinería. Con la ayuda del equipo de investigación, la aldea de Yongan se convirtió en una base de demostración para la investigación agrícola en climas extremos. La sabiduría de supervivencia acumulada por los aldeanos a lo largo de generaciones se actúa sistemáticamente y se combina con la tecnología agrícola moderna para compilar el manual de supervivencia en climas extremos, que se distribuye en varias zonas de reconstrucción. El pequeño patio de Lin Yuewan también se amplió. Junto con Lin Jiangxin y Lin Chengwan, plantó hortalizas en los terrenos circundantes y desarrolló un pequeño centro de cultivo de semillas, específicamente para cultivar y promover cosechas que habían demostrado poder sobrevivir en condiciones extremas. Tras la partida del equipo de investigación, la aldea de Yongan experimentó cambios sin precedentes. En el plazo de un año, aquella pequeña y desconocida aldea de montaña se había convertido en una destacada base de demostración para la investigación agrícola en climas extremos. Lin Yuewan estaba de pie frente al patio ampliado, contemplando el ordenado centro de cultivo de semillas que se extendía ante sus ojos. Yuewan, el nuevo lote de semillas de trigo resistentes a la sequía ya está empaquetado. Lin Chengwan se acercó a Lin Yuewan con una sonrisa, sosteniendo una pizarra grabadora en la mano. Lin Yuewan tomó la grabadora y revisó cuidadosamente los datos. Estas semillas contienen las esperanzas de muchísimas personas. Ella alzó la vista hacia Lin Chengwan, cuyo sudor brillaba en su frente bajo el sol del mediodía. Desde que se descubrió el Centro de Mejoramiento Genético, habían trabajado codo con codo, promoviendo aquellas variedades de cultivos que habían demostrado su capacidad de supervivencia en condiciones extremas, llevándolas incluso a lugares más remotos. Mañana se enviará el primer lote de semillas a la zona de reconstrucción del noroeste, continuó Lin Chengwan. Allí no ha habido lluvias normales durante medio año. Las yemas de los dedos de Lin Yuewan recorrieron los densos números en el panel de registro. La tasa de germinación, el ciclo de tolerancia a la sequía y las estimaciones de rendimiento del trigo resistente a la sequía superaron con creces las expectativas. Recordó la petición de ayuda enviada desde la zona de reconstrucción del noroeste hacía medio mes. Sobre la tierra agrietada, los aldeanos sostenían plántulas marchitas con rostros llenos de angustia. En ese momento, su determinación de cultivar esas semillas se reafirmó aún más.
Tenemos que asegurarnos de que cada semilla pueda echar raíces y crecer allí, dijo en voz baja, dirigiendo su mirada hacia las hileras de ordenadas estantes de cultivo en el centro de mejoramiento genético, donde se cultivaba maíz resistente a la sequía, arroz tolerante a la salinidad y a los álcalis, y plántulas de hortalizas que podían sobrevivir a un clima frío repentino. Lin Chengwan ascendió y secó el sudor de la frente. No te preocupes, las cajas de transporte tienen aislamiento de doble capa para garantizar que las semillas lleguen en óptimas condiciones. Antes de que Lin Chengwan pudiera terminar su frase, una serie de pitidos urgentes resonaron a lo lejos. Ambos voltearon la cabeza al mismo tiempo y vieron un camión pesado modificado que entraba lentamente por la puerta de la base, con el distintivo logotipo de la zona de reconstrucción del noroeste pintado en el lateral. Han llegado temprano. Lin Chengwan se mostró ligeramente sorprendido. Lin Yuewan le devolvió la grabadora a Lin Chengwan. Vamos a saludarlos. Un hombre alto saltó del camión, con el rostro bronceado surcado por las marcas del viento y la escarcha. Esta persona era un viejo amigo, Qin Ji. Soy Qin Ji, la persona a cargo de la séptima zona noroeste. Qin Ji expresó y extendió su mano hacia Lin Yuewan. Lin Yuewan le estrechó la mano y dijo con una sonrisa: Capitán Qin, bienvenido. Bajo la dirección de Qin Ji, los miembros del equipo comenzaron rápidamente las labores de carga. Si bien la reunión de viejos conocidos habría dado mucho de qué hablar, la situación en el noroeste era muy urgente. Los dos solo conversaron brevemente sobre los acontecimientos recientes, y una vez transcurrido el tiempo, Qin Ji tuvo que guiar al equipo de regreso al noroeste. Lin Yuewan permaneció inmóvil donde estaba, observando cómo el convoy desaparecía a la entrada del pueblo, con una extraña sensación de paz y certeza que le invadía el corazón. El capitán Qin realmente no ha cambiado en absoluto. Sigue siendo tan enérgico y resuelto. Lin Chengwan se acercó a ella y dijo en voz baja. Lin Yuewan se muestra levemente. El noroeste lo está esperando. En los días siguientes, Lin Yuewan recibió informes diarios de diferentes zonas en reconstrucción. Lluvias torrenciales persistentes en el sur, un frío impredecible a finales de primavera en el norte y salinización del suelo en las zonas costeras. Cada región luchaba contra el clima extremo, y las semillas cultivadas en la aldea de Yongan estaban cambiando gradualmente el destino de estas regiones. El apocalipsis nunca fue el final, sino otro tipo de comienzo. El fin. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. El frío me mató, traición sin mirar atrás, hielo en el pecho y un final tan cruel.